Máster Geofores de la Universidad de Córdoba ofrece su ciclo de seminarios con el objetivo de traer al ámbito universitario y profesional los últimos avances en geomática forestal. Desde el Máster Geofores trabajamos año a año para mejorar la formación de los profesionales que trabajan en la conservación y gestión de los recursos forestales, aportando conocimientos innovadores y tecnologías emergentes que están transformando la manera en cómo entendemos, medimos, evaluamos y gestionamos el territorio forestal. Las nuevas tecnologías de análisis espacial son posiblemente uno de los elementos con mayor capacidad de transformación de la ciencia forestal, y es necesario que se integren en la formación de una nueva generación de profesionales a través de la educación forestal a todos los niveles. Además, es necesario que los profesionales en activo las utilicen, como así está ya ocurriendo, para desarrollar soluciones para los grandes retos que nos plantea el siglo XXI, como son el cambio climático, el suministro sostenible de recursos, la conservación de la biodiversidad o el papel de los bosques en los ciclos del carbono o del agua. Este año hemos querido cubrir en estos seminarios aspectos que consideramos clave para los nuevos retos científicos y tecnológicos de la geomática forestal: el acceso a bases de datos globales, la modelización, el análisis temporal de imágenes o el uso de drones aplicados a grandes incendios. Para ello contamos con un plantel de ponentes del más alto nivel profesional e investigador y que desarrollan su labor en universidades, centros de investigación y empresas públicas y privadas. Algunos de ellos, y así lo hemos querido, han desarrollado parte de su formación en el Máster Geofores y estamos seguros de que sabrán transmitir a través de su experiencia profesional el carácter transformador que estas tecnologías están teniendo en el ámbito de la silvicultura. Esperamos seguir contribuyendo de forma activa al desarrollo e integración de la geomática en la gestión del territorio forestal. Las emergencias ambientales en general y las derivadas de la ocurrencia de incendios forestales en particular se producen en escenarios de gran complejidad, tanto por las características de dichos escenarios como por las del propio factor que supone una amenaza. Por eso, la gestión de la prevención y extinción de incendios forestales es un proceso que requiere del manejo de grandes cantidades de información. En primer lugar, la planificación territorial y la gestión de la prevención dependen de una adecuada evaluación del riesgo de incendio, lo que implica la valoración de numerosas variables y sus interrelaciones a lo largo de toda la superficie forestal del territorio gestionado. Además, el diseño, planificación y distribución de un operativo de extinción requiere de un minucioso proceso de zonificación del territorio que resulta del análisis del riesgo anterior. Por otro lado, durante la fase de extinción de incendios, es necesario valorar y analizar ingentes cantidades de información acerca de parámetros del escenario, tales como la topografía, la meteorología o el tipo de combustible, del propio incendio, tales como el perímetro o el comportamiento del fuego, y del operativo, tales como los medios disponibles, la ubicación y las actuaciones.
Por último, toda la información generada en las fases anteriores debe ser convenientemente almacenada para su evaluación y análisis con el fin de asistir en los procesos de restauración, así como en el análisis de las operaciones y el aprendizaje a partir de la experiencia. Por todo ello, es sumamente importante disponer de sistemas que permitan la captación, difusión, análisis y explotación de toda esta información con el objetivo de mejorar la eficacia de los dispositivos de extinción de incendios y minimizar el impacto de las emergencias en el medio natural. La gestión de la información en el manejo de emergencias por incendio forestal es un proceso integral que comprende todas las etapas de la misma. Podemos distinguir 3 etapas en la gestión de emergencias por incendio forestal. En primer lugar, la preemergencia, fase en la que se realiza la evaluación del riesgo espacial y temporal y la zonificación del territorio en función de este, la planificación de los trabajos preventivos y el diseño y distribución del operativo y de los medios técnicos y humanos. Las principales entradas de información en esta fase son: información relativa a factores implicados en el riesgo de ocurrencia de incendios forestales, entendido como la probabilidad de que se inicie un incendio, tales como la distribución de vías de comunicación y núcleos de población, modelos de combustible forestal, ocurrencia histórica de incendios, climatología, etc. Información relativa a factores implicados en el peligro de incendio, entendido como el potencial de propagación y peligrosidad de un incendio en un escenario y condiciones determinadas una vez que se ha iniciado, tales como continuidad del combustible, topografía, etc. Información relativa a las infraestructuras preventivas existentes, su estado de conservación, etc. Información relativa a los recursos materiales y humanos del operativo, tales como composición de los equipos de intervención, estado de las bases, inventario de equipamiento, aeronaves y vehículos, etc. En segundo lugar, tenemos la gestión de las operaciones de extinción, que abarca los trabajos del operativo desde la detección de un incendio hasta su liquidación y que recoge la totalidad de movimientos y actuaciones de los medios en el escenario en el que se desarrolla la emergencia, así como el análisis de la información necesaria para la planificación de dichas actuaciones. El flujo de información en esta fase es el más dinámico, ya que está ligado a la naturaleza de la emergencia y a la necesidad de una rápida intervención. En esta fase los principales inputs son: información relativa a la ubicación de la emergencia, punto de inicio, hora y forma de detección. Información relativa a las características del incendio, localización del perímetro, parámetros del frente de llama. Información relativa al escenario, fundamentalmente la relacionada con la meteorología actual y futura, la topografía y los combustibles forestales presentes en la zona. Información relativa a la ubicación geográfica y disponibilidad de los medios y recursos, asignación de medios a emergencia, localización en la emergencia, tiempos de llegada, tiempos máximos de intervención. Información relativa a las operaciones y actuaciones de los medios en la emergencia, apertura de líneas de defensa, descarga de medios aéreos, etc. Por último, en la posemergencia se realizan las labores de evaluación de la afectación del incidente tanto a los bienes materiales como al medio natural. Se analiza el comportamiento del incendio y el rendimiento y efectividad de las operaciones. Los principales inputs en esta fase son: información relativa al incendio, perímetro final, niveles de severidad. Información relativa a los bienes materiales y naturales afectados, tipo y densidad de vegetación preexistente, fauna, propiedad afectada. Información relativa a los movimientos y actuaciones realizadas. E información relativa al comportamiento observado del incendio. Entendemos por sistema de información aquel que nos permite la captura e introducción, almacenamiento, tratamiento y análisis, explotación y difusión de información relacionada con algún proceso o evento. En el ámbito de los incendios forestales, un sistema de información nos va a permitir el manejo de esta en todas las etapas de la gestión, facilitando a los gestores la toma de decisiones tanto a nivel de planificación como de ejecución de las operaciones de extinción y de restauración. Un sistema de información está compuesto fundamentalmente por los siguientes elementos: componentes de hardware, componentes de software, bases de datos e información y usuarios. Se refiere a todos aquellos equipos y sistemas físicos que forman parte del sistema y permiten la ejecución del software cliente, los servicios y las bases de datos y la interconexión entre los mismos. Distinguimos 3 tipos fundamentales de hardware. Hardware de entrada, salida y procesamiento. Nos referimos a los equipos empleados por los usuarios del sistema para introducir, analizar o consultar la información,
Habitualmente se trata de ordenadores personales, pero actualmente han cobrado mucha importancia otro tipo de hardware, como son los dispositivos móviles y tabletas, que permiten extender el sistema hasta el último eslabón en la cadena de operaciones. En este apartado debemos incluir también todo tipo de hardware empleado para recoger, de forma activa o pasiva, todo tipo de información, como pueden ser, por ejemplo, los sistemas de geoposicionamiento de medios, estaciones meteorológicas portátiles, cámaras, sensores biométricos y, en definitiva, cualquier elemento de hardware que va a incorporar información al sistema. Hardware de infraestructura. Nos referimos con este término a los servidores y otros elementos que forman parte de la estructura central del sistema, encargándose fundamentalmente de alojar los servicios de almacenamiento, sincronización y distribución de la información. Hardware de comunicaciones. Con este término nos referimos a todos los sistemas encargados de la transmisión de datos entre el resto de elementos del sistema. En el caso de la emergencia por incendio forestal, y dada la peculiaridad de los escenarios en los que se producen, cobran especial importancia puesto que deben garantizar el acceso al sistema a usuarios en ubicaciones complejas y carentes de cobertura. Para ello se emplean soluciones de muy diversa índole, tales como radio digital, satelital, redes de fibra, repetidores portátiles de telefonía móvil, etc. Se trata de uno de los principales talones de Aquiles de los sistemas de información aplicados a este tipo de escenarios. El software se refiere a todas las aplicaciones que, descansando sobre los elementos hardware, conforman la interfaz y los servicios de los que depende el sistema, y hacen posible la captura, procesamiento, distribución y difusión de la información. Al igual que en el caso del hardware, podemos distinguir dos tipos fundamentales de software. Software cliente. Nos referimos por software cliente a las aplicaciones con las que interactúan directamente los usuarios, tanto para la alimentación del sistema como para la explotación y consulta de información. Al igual que en el caso del hardware, en los últimos años se ha producido un importante avance en este campo, cobrando especial relevancia tanto los clientes web como los clientes móviles. Aunque la línea de separación entre los diferentes tipos de clientes es cada vez más difusa, podemos distinguir tres tipos, basándonos fundamentalmente en la tecnología empleada, pero también en el tipo de usuario al que van enfocados. En primer lugar, los clientes pesados. Son aplicaciones instalables en ordenadores de uso habitual en centros de mando y unidades móviles. En segundo lugar, los clientes móviles. Son fundamentalmente aplicaciones para dispositivos móviles y tabletas de uso prioritario por parte de personal desplegado en el escenario. Y por último, los clientes ligeros o web. Se trata de aplicaciones que se ejecutan en navegadores de Internet, por lo que no requieren de instalación y son ideales para la consulta esporádica de información por parte de usuarios no especializados. Software de infraestructura. Se trata del software en el que se basan todos los servicios centralizados del sistema de información, tales como la sincronización de datos entre clientes, la interconexión con otros sistemas de información o la realización de procesos pesados, tales como simulaciones o predicciones. Su funcionamiento y mantenimiento es crítico para el sistema, por lo que suele encontrarse redundado y en alta disponibilidad. Las bases de datos conforman el componente principal para el almacenamiento de toda la información registrada en el sistema, aunque pueden existir elementos del mismo basados en un sistema de almacenamiento en forma de ficheros, tales como repositorios de imágenes o documentos. Podemos hablar de tres tipos fundamentales de información. Información alfanumérica, como por ejemplo la asignación de un medio a un incendio o el tiempo de trabajo restante en el mismo. Información geográfica. Se trata de información alfanumérica con datos geográficos asociados, puntos, líneas, polígonos, rutas, etc. Ejemplos de esta información pueden ser los perímetros de los incendios, la posición de los medios o el resultado de una simulación. Información documental. Este tipo de información lo componen elementos en forma de ficheros tales como documentos de texto, informes y formularios, imágenes, fotografías de operaciones, imágenes térmicas de RPAS o archivos de audio, grabación de comunicaciones, o cualquier otro tipo de información cuya naturaleza requiera de su almacenamiento en este tipo de formato. En todo sistema de información, pero con mayor motivo en uno como el requerido por un dispositivo de extinción de incendios de extensión regional, se deben de cumplir las siguientes premisas en cuanto al almacenamiento y gestión de la información. La información debe estar replicada y debe ser accesible por todos los usuarios del sistema. La información debe ser única y coherente para todos los usuarios, independientemente del tipo, ya sea alfanumérica, geográfica o documental. La sincronización de la información se debe producir en tiempo real siempre que sea posible. Por tanto,
es necesario que el sistema cuente con un mecanismo encargado de realizar la sincronización entre los diferentes clientes y el almacenamiento global, de manera que todos los usuarios puedan ver simultáneamente la misma información. El sistema debe contar además con mecanismos que permitan el trabajo en modo degradado, es decir, en ausencia de conexión a la red, situación muy frecuente en el medio natural. Estos sistemas almacenan localmente la información, sincronizando posteriormente los cambios introducidos al restablecerse la conexión. Es imprescindible contar con mecanismos que aseguren la coherencia de la información almacenada y se encarguen de resolver conflictos entre datos introducidos por varios usuarios. Los usuarios son una parte fundamental de todo sistema de información. Como ya hemos comentado anteriormente, los avances tecnológicos, tanto en software como en hardware y comunicaciones, han hecho posible pasar de sistemas en los que únicamente intervenían unos cuantos operadores y analistas a sistemas en los que cualquier usuario con un dispositivo móvil se convierte en productor y consumidor de información. Aunque se trata de una clasificación un tanto artificial, podemos distinguir tres tipos de usuarios en un sistema de información de emergencia. Operadores. Su función principal es la alimentación del sistema, gestionando la entrada de todos aquellos datos cuya recolección no se realiza de forma automática. Por ejemplo, la declaración de un incendio en el sistema o la asignación de un medio al mismo. Su puesto de trabajo suele ser fijo y estar ubicado en los centros de control o en las unidades móviles que se desplazan a las emergencias. Equipos de intervención. Se trata del personal desplegado en el escenario y que efectúa las operaciones de extinción. Pueden ser técnicos de operaciones, especialistas, personal de vehículos autobomba, etc. Su función es doble. Por un lado, son productores de información, de forma directa, mediante el uso de dispositivos móviles dotados de clientes con capacidad para el levantamiento de información geográfica o incorporando fotografías, o bien de forma indirecta, mediante el envío automático de su posición, datos biométricos, etc. Por otro lado, son también consumidores de información, puesto que tienen capacidad de visualizar en sus terminales información táctica acerca del estado del incendio, las operaciones o el escenario de la emergencia. Dirección de la emergencia y analistas. Son los principales consumidores, ya que su función es la de analizar la información provista por el sistema y establecer durante la emergencia las estrategias de actuación en función de esta y de su proyección en el tiempo. En la etapa posemergencia, se encargan del análisis y capitalización de la experiencia mediante los datos extraídos del sistema. Usuarios externos. Se pueden catalogar como usuarios externos a aquellos que, sin ser productores de información, deben poder acceder a la totalidad o parte de la información del sistema para su consulta. Ejemplos de estos usuarios pueden ser los responsables de la administración a cargo de la gestión de emergencia o el público general. Aunque hemos resaltado la importancia de los usuarios, cada vez son más numerosos los sistemas de información automatizados o semi-automatizados, tanto en la captura de información como en el análisis e incluso la toma de decisiones derivadas del mismo. En este sentido, los avances en tecnologías como la inteligencia artificial o el tratamiento de grandes volúmenes de datos, machine learning, big data, juegan un papel en el futuro de estos sistemas. Ya hemos mencionado en parte el papel que juega la información geográfica dentro de un sistema de información cuya función principal es la gestión de emergencias con una componente espacial y territorial tan importante. Lo primero que debemos destacar es que más del 90% de la información manejada por un sistema de información aplicado a la emergencia tiene un carácter espacial y por tanto se trata de información georreferenciada. Algunos ejemplos de información geográfica integrados son incendios y su ubicación, distribución espacial de los equipos de intervención en la región y en la emergencia, perímetro del incendio y características de los frentes, simulaciones y análisis del comportamiento del fuego, actuaciones de los medios, aperturas de líneas de defensa, descarga de medios aéreos, etc., información meteorológica, índices de riesgo, vientos locales o fotografías georreferenciadas. Por todo esto, la integración de herramientas propias de los SIG en los sistemas de información de este tipo es fundamental para conseguir la totalidad de las funciones requeridas. La integración puede realizarse de varias formas. Mediante el uso de herramientas SIG de terceros. Para ello es necesario contar con una infraestructura adecuada, como por ejemplo un servidor de información geográfica que emplee algún estándar el cual permita la conexión de un cliente SIG a nuestra base de datos. De esta forma podremos visualizar o editar la información geográfica de nuestro sistema sin necesidad de desarrollar herramientas SIG en los clientes del mismo. Mediante la integración de herramientas SIG,
en los clientes del sistema de información. Esta solución consiste en desarrollar, como parte de los clientes del sistema, funcionalidades propias de software SIG, tales como visores, editores, etc. Como norma general, la integración de los SIG en los sistemas de información se realiza mediante la incorporación de estos elementos. Un visor cartográfico, que provee funciones básicas para la visualización, manejo y ordenación de capas y fuentes de información geográfica de diversa índole, tales como capas vectoriales, raster, servicios OGC, etc. Herramientas de importación, edición y exportación, con funciones para la importación, creación, edición y exportación de geometría. Herramientas de consulta, con funciones para la realización de consultas de información por ubicación espacial, por atributos, etc. Herramientas de geoprocesamiento, análisis de cuencas de propagación, cálculo de niveles de afectación, etc. En general, los sistemas de información en emergencia optan por soluciones intermedias, incorporando en sus clientes funciones SIG básicas para la realización de tareas sencillas, como por ejemplo la importación de geometría o herramientas de dibujo limitadas, y por otro lado, permitiendo la conexión de software SIG de terceros a su base de datos para realizar tareas más complejas como por ejemplo la edición de cartografía avanzada o la ejecución de geoprocesos personalizados. Cabe mencionar la importancia que han adquirido los clientes para terminales móviles, los cuales se han convertido en una herramienta indispensable para el levantamiento de información en campo. Los sistemas de posicionamiento automático son también una importante fuente de generación de información geográfica, ya que las bases de datos recogen la posición de todos los medios de extinción, tanto terrestres como aéreos, dotados de estos sistemas. La información generada tiene un valor incalculable en términos de seguridad, seguimiento de las operaciones y análisis de rendimiento. Por último, y dada la importancia que, como hemos visto, tiene la información geográfica en este tipo de sistemas de información, hay que resaltar la necesidad de contar con una base de datos con capacidad de almacenar y gestionar información geográfica, como por ejemplo PostGIS o Oracle Spatial. El Plan de Emergencias por Incendio Forestal de Andalucía, o Plan Infoca, dispone desde el año 2007 de un sistema de información denominado Sistema Integral para la Gestión y Dirección de Incendios Forestales, SIGDIF. SIGDIF surgió ante la necesidad de organizar y almacenar la ingente cantidad de información generada por la organización en su actividad, así como para optimizar los flujos de trabajo y asistir en la toma de decisiones a los gestores y directores de extinción. Hasta su creación, los diferentes centros de gestión territoriales habían tratado de cubrir estas necesidades mediante el uso de software ofimático y SIG, pero de forma no integrada, dando lugar a multitud de soluciones parciales y desarrolladas de forma no coordinada. Como resultado, la información generada no adquiría valor añadido al permanecer en repositorios locales sin posibilidad de explotación. En su inicio, SIGDIF estaba constituido por una base de datos alfanumérica sincronizada entre los diferentes centros, con nulas o escasas capacidades de almacenar información geográfica más allá de las coordenadas de los incendios. A medida que el dispositivo fue demandando un mayor número de funcionalidades, se fueron desarrollando y añadiendo al sistema diferentes módulos especializados, cada uno en una serie de funciones concretas. El sistema fue así ganando en complejidad y funcionalidad, generando una base de información y conocimiento que ha ido creciendo hasta nuestros días. SIGDIF está diseñado como un sistema modular, lo cual permite realizar instalaciones más o menos complejas en función del puesto en el que el usuario va a desempeñar sus funciones. Los componentes principales que componen SIGDIF son los siguientes. La información de SIGDIF se encuentra almacenada en una base de datos central ubicada en los servicios centrales de la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía. Esta base de datos recoge el modelo de datos del sistema. El modelo de datos es el esquema conceptual según el cual se estructura e interrelaciona toda la información del sistema de información. Está constituido por tablas principales y secundarias, así como relaciones entre las mismas. El modelo de datos es la clave del diseño de todo sistema de información, ya que debe abarcar toda la casuística y necesidades de información de la organización y procesos para los que se crea. El modelo de datos de SIGDIF está constituido por más de 200 tablas y relaciones, número que se va incrementando a medida que se añaden módulos y funciones al sistema. En el centro operativo regional, en cada centro operativo provincial, así como en las unidades móviles de meteorología y transmisiones y en la unidad móvil de análisis de incendios forestales, existen copias de la base de datos principal. Estas copias se mantienen permanentemente sincronizadas con la base de datos central, permitiendo a todos los usuarios disponer de la versión más actualizada de la información introducida.
El sistema está igualmente diseñado para permitir que un usuario trabaje en condiciones en las que no existe conexión a la red, es decir, en modo degradado. El usuario trabaja con la versión de la información existente antes de perder la conexión. Los cambios introducidos por este usuario son sincronizados a la base de datos central una vez que se restablece la conexión. La base de datos central le envía a su vez los cambios que hayan introducido otros usuarios. Una de las principales características de la base de datos es su capacidad de almacenar y sincronizar información geográfica, como por ejemplo perímetros de incendio. Una de las funciones fundamentales de SIGDIF es la capacidad de integrar las posiciones de los medios de extinción, tanto terrestres como aéreos. Infoca dispone de diversos sistemas para la obtención y envío de posiciones por parte de los medios. Aplicaciones móviles. Se trata de aplicaciones para dispositivos Android que envían la posición del medio al que se asigna cada terminal. Para el envío de la posición se emplea la red de telefonía móvil. Este sistema es empleado por los técnicos, jefes de equipos de especialistas y conductores operadores de vehículos de extinción. Sistema de posición satelital. Los mismos usuarios de la aplicación móvil llevan además un sistema de posicionamiento que envía la posición a través de una red de comunicaciones satelital. Se consigue así una redundancia del sistema de posicionamiento, garantizando el envío de la posición incluso en condiciones de falta de cobertura de la red móvil. Red de radio digital. En un futuro próximo, estos usuarios contarán con un tercer sistema de envío de la posición. La Junta de Andalucía está procediendo al despliegue de una red digital de radiocomunicaciones para todos los servicios de emergencias de la comunidad. A través de esta red, el personal enviará de forma automática su posición desde los terminales de radio asignados empleando la red de repetidores dedicada. Sistema de posicionamiento de medios aéreos. Los medios aéreos cuentan con un sistema integrado a bordo del cual envía de forma periódica no solo la posición de la aeronave, sino también hitos importantes como el despegue y el aterrizaje o acciones que realiza el piloto como la descarga de agua o retardantes. Todos estos sistemas se integran en SIGDIF a través de un servicio web. Este servicio permite, de forma sencilla, integrar cualquier sistema de posicionamiento de nuevo desarrollo o que sea provisto por una empresa. Permite incluso recibir las posiciones de los medios de otros organismos, tales como los medios aéreos de otras comunidades o estatales, o de otros dispositivos de emergencia. Las posiciones recibidas por el servicio web son enviadas a la base de datos central, donde quedan a disposición de todos los usuarios para su visualización en los visores cartográficos o para su uso en procesos de análisis y explotación. InfoGIS constituye el cliente central del sistema y es el que va a aportar las principales funciones al mismo. Se trata de una aplicación instalable en ordenadores PC. Entre sus principales funciones se encuentran gestión de incidentes, incendios u otras emergencias. Permite la declaración de incendios u otras emergencias de tipo ambiental en el momento en que se recibe una alerta en alguno de los centros operativos. La declaración del incidente incluye, entre otra mucha información, las coordenadas de inicio, el tipo de detección, el término municipal. También permite gestionar los distintos estados por lo que va pasando la emergencia a medida que va evolucionando, así como los niveles de la emergencia. Gestión de medios. Mediante este grupo de funciones se gestionan todos los aspectos relacionados con los medios de extinción, desde su agrupamiento en unidades hasta su asignación a cada uno de los incendios, estados por los que pasa, tiempo restante hasta descanso, etc. Gestión de información geográfica. Se incluye un visor de cartografía con posibilidad de incorporar y gestionar numerosas fuentes de información tanto locales como remotas, tales como servidores OGC. Dispone asimismo de herramientas básicas para la creación y edición de geometría y su almacenamiento en la base de datos central. Estas herramientas emplean además la simbología estandarizada utilizada por Infoca en toda su cartografía de incendios forestales. Estadísticas e informes. Este módulo permite la creación de consultas personalizadas tanto alfanuméricas como espaciales, permitiendo exportar el resultado a distintos formatos. Dispone además de plantillas de informes preestablecidos definidos por Infoca. Análisis. Este módulo permite realizar un geoprocesamiento a partir del perímetro final del incendio, con el fin de calcular el grado de afectación del mismo a la vegetación preexistente. Este análisis se realiza con el fin de proporcionar información oficial acerca del grado de afectación y nutrir a la base de datos nacional de incendios forestales denominada EGIF. Una de las principales funciones de SIGDIF es la de servir de sistema de ayuda a la toma de decisiones para la dirección de extinción y los técnicos. Uno de los principales retos en la gestión de los medios que intervienen en un incendio
sobre todo en aquellos de grandes dimensiones en los que pueden llegar a intervenir decenas de medios simultáneamente, es la de asignar recursos a la extinción, así como controlar los tiempos de intervención. Esta aplicación está diseñada para la gestión de los cuadrantes de los medios de extinción y la gestión de los tiempos y la disponibilidad. Mediante una conexión permanente con el módulo InfoGIS, este módulo calcula en tiempo real, a partir de los convenios que rigen el trabajo de los medios, la hora de entrada y retirada de cada uno en la extinción. Aunque SIGDIF fue pionero en el uso de sistemas de información específicos para la gestión de emergencias por incendio forestal, con el paso de los años, la tecnología empleada en sus diferentes módulos ha ido quedando obsoleta. Además, la aparición de avances tecnológicos en campos como los dispositivos móviles, las telecomunicaciones y el desarrollo de software ha generado numerosas nuevas posibilidades. Asimismo, la constante evolución del dispositivo Infoca requiere de una actualización de los protocolos de trabajo, así como la incorporación de una gran cantidad de funciones. Por eso, actualmente SIGDIF se encuentra en una fase de renovación total. Entre las principales novedades que va a incorporar podemos destacar: nuevo motor de base de datos y de sincronización mucho más eficaz, clientes específicos para dispositivos móviles que permitirá extender el sistema de información a los equipos de intervención desplegados en el terreno, clientes tipo web que permitirán la consulta de información de forma ágil, módulo avanzado de simulación y análisis de incendios forestales. Permitirá la generación de simulaciones con el fin de recrear los posibles escenarios de evolución de los incendios. Este tipo de herramientas son extremadamente útiles para los equipos de analistas, ya que les permiten tomar decisiones y establecer estrategias en función de los escenarios calculados. Integración de los sistemas de radiocomunicaciones digitales. Permitirán la gestión directa de las comunicaciones entre los medios de extinción, como por ejemplo la creación de grupos. Integración con clientes SIG externos. Hasta ahora, SIGDIF basaba la gestión de la información geográfica en herramientas desarrolladas ex professo e integradas en sus clientes. El nuevo sistema permitirá crear una infraestructura sólida de datos espaciales que, mediante el uso de estándares, permitirá la explotación de la información geográfica almacenada en el sistema desde múltiples herramientas, tanto comerciales como libres. Por último, cabe mencionar que a medida que los sistemas de información se hacen más complejos y recogen una mayor cantidad de datos, se abren nuevas posibilidades de explotación, como por ejemplo el uso de tecnologías de inteligencia artificial, minería de datos o machine learning, con el fin de mejorar la eficacia de las labores de extinción y comprender mejor los complejos procesos que rigen la dinámica de los incendios forestales.